Buenos días, mi nombre es María Gema Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que la podéis adquirir, si queréis, en la Casa del Libro, el Corte Inglés o en Amazon. Por otro lado, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes, y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Asimismo, tengo un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última mediación que hemos grabado ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona el 28 de febrero, con ocasión del Día de Andalucía, en el cual se hizo una exposición de carteles taurinos en las que José Donaire actuó como mediador y estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Entonces también hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de un tema que para mí es importantísimo, fundamental, y que además quería hacerlo, como es la consagración a Dios. A través de la historia hemos visto grandes personajes de la Biblia que han dedicado toda su vida a Dios, que se han consagrado a Dios, incluso desde niños, y cómo Dios los ha favorecido y han sido y han resultado ser no solamente una bendición para el pueblo de Israel, ese pueblo escogido por Dios, bendecido por Dios a lo largo de todos los siglos, sino también para las generaciones venideras, como nosotros, que como cristianos queremos seguir a Jehová Sebaot y al Cristo. ¿Por qué? Somos salvos y por lo tanto nuestro corazón está predispuesto y está dispuesto para Dios. Entonces, entre las figuras destacadas podemos destacar al profeta Daniel, un gigante de la Biblia, este chico joven que ya desde muy niño prácticamente, cuando es sacado de su tierra natal de Israel y viene la invasión de Babilonia con el rey Nabucodonosor, es llevado al palacio con otros de sus compañeros y desde el mismo momento que entra allí decide consagrarse a Dios. Es decir, no contaminarse con esas costumbres paganas y licenciosas que le hubieran apartado de su fe y le hubieran apartado de Dios. Dios lo va a bendecir extraordinariamente, lo va a exaltar por encima de muchos, a él y a sus compañeros, porque le fueron fieles a Dios. Empezó con los alimentos, empezó con la bebida, diciéndole al jefe de los eunucos que no podía comer ese alimento de la mesa del rey, porque no podía violar la ley de Dios, de su Dios. Y el eunuco, inspirado por Dios, porque Dios le llevó a misericordia, porque quería que Daniel cumpliera esta promesa que le había hecho a Jehová, Dios influye en el jefe de los eunucos y por lo tanto le deja que haga esta prueba. Durante unos días van a comer Daniel y sus compañeros hierbas y se va a demostrar, porque Dios lo puede todo, se va a demostrar cómo Daniel y sus compañeros van a tener un semblante mucho mejor que aquellos que habían comido de la mesa del rey. Esto es un ejemplo de cómo Dios nos hace ver que con Dios lo podemos todo y sin Dios no podemos nada. Y es lo que he dicho muchas veces, que ya he hablado de la conversión del cristiano, qué es ser cristiano, pero ahora todavía más, esa consagración a Dios que puede ser teniendo familia, puede ser solamente enfocada a Dios. Y voy a hablar de esa consagración total a Dios que tuvieron varios personajes de la Biblia, entre ellos el profeta Daniel, grandemente usado por Dios, y también el profeta Jeremías, al cual Dios le dijo que no podía tener una familia porque tenía que ser consagrado a Dios. Y veremos cómo Dios le salva de la destrucción de Babilonia en su persona y va a ser salvo.
Esto es un gran privilegio que le dio Dios. Sufrió muchísimo, porque esto es otro apartado que voy a hablar, las consecuencias de servir a Dios. Y vemos también en la Biblia al profeta Samuel. Como Samuel, desde niño, su madre lo consagra a Dios, todavía antes que a Daniel, porque Ana, la madre de Samuel, no podía tener hijos, le pide a Dios un hijo, y Dios escucha el ruego de esta madre, que era infértil, que no podía tener hijos, y entonces ella le dice que si le da un hijo se lo consagrará a Dios. Y ahí está Samuel, y le dio más hijos. Samuel es educado en el templo por el profeta, por el profeta Elí, y veremos cómo va a ser usado grandemente por Dios, y va a ser el primero que va a consagrar a los dos reyes de Israel, que son Saúl y David. Por lo tanto, vemos cómo el consagrarse a Dios lo hicieron otras personas, otros seres humanos que no eran superiores a nosotros. Me refiero al hecho de que eran seres humanos, no tenían poderes, pero este compromiso que hicieron con Dios, aunque evidentemente fueron elegidos por Dios, Dios lo sabía que iban a ser usados largamente por Él, ¿qué beneficios va a tener? Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: en todo tipo de compromiso, ya sea espiritual, ya sea material, ya sea en todas las circunstancias, vemos como hay unas obligaciones. Y muchas veces estas obligaciones van a ir en contra de nuestra propia naturaleza, caída, perversa y débil. El que se casa tiene que tener un compromiso, el que compra cualquier cosa tiene un compromiso, estar bajo las leyes de un Estado o de un país tiene un compromiso, tiene unos derechos, pero unas obligaciones. Y parece ser que la gente muchas veces nos olvidamos de que junto con estos derechos, que nos da, por ejemplo, ser ciudadanos de un país, también hay unas obligaciones que cumplir. Tenemos que pagar los impuestos, tenemos que respetar las leyes, tenemos que respetar a la gente. Es decir, no podemos hacer lo que nos da la gana. Hablaba del libre albedrío y todo se reduce a esto. Y como somos débiles y somos mortales y no somos dioses ni diosas, muchas veces veremos cómo tenemos que hacer un sobreesfuerzo y pedirle ayuda a Dios, porque no podemos aguantar lo que tenemos que cumplir. No es verdad que Daniel no pasó por motivos de cansancio, de agotamiento, de tristeza, de depresión. Es mentira. Samuel le ocurrió lo mismo, David le ocurrió lo mismo, Jeremías le ocurrió lo mismo, y a nosotros nos ocurre igual. Es una gran gloria, es un gran privilegio que no se les da a todos el consagrarse solamente a Dios. Recordemos los santos mártires, las vírgenes, los vírgenes que solamente están con Cristo y van a tener un lugar especial en los cielos, pero cada uno somos llamados de una manera diferente. No todos podemos ser Jeremías, ni podemos ser David, ni podemos ser Débora, Cada uno tiene un plan que está establecido por el Señor. Pero sí que es verdad que Dios cuenta con nuestra voluntad y cuenta con nuestra colaboración. Dios no fuerza voluntades, no nos obliga a hacer las cosas, pero sí que es cierto que Él, como Dios, va a saber cómo vamos nosotros a reaccionar a su llamada, a su llamado, y en el momento en que nosotros le decimos sí a Dios y decimos nos comprometemos a esto, el Señor nos va a dar fuerzas y el Señor va a responder y el Señor nos va a prestar la ayuda y va a hacer que nuestras promesas se van a cumplir. Pero tenemos que tener paciencia. He hablado de la paciencia y por desgracia el ser humano estamos muy faltos de paciencia. No aguantamos nada, el calor nos agobia muchas veces la salud, nos agobia la gente que está alrededor, nos agobia nuestras circunstancias que no son buenas, nos agobia no poder ir de vacaciones, en fin, nos agobia muchas veces todo. Y cuando estamos en este estado hay que ir a la Biblia. Daniel oraba 3 veces a Dios. Cristo oraba a Dios. Jeremías oraba a Dios. Y yo no digo que estemos todo el día orando a Dios, porque tampoco. El ideal sería ese. El ideal sería que siempre estuviéramos pensando en Él. Desde que salimos de casa hasta que volvemos, nuestra mente estuviera en el Señor.
que no nos distrajeran estas cosas del mundo, porque el mundo nos atrae e incluso llega a perjudicarnos y a consumirnos. Ayer estuve con unas amistades que son cristianas, que son creyentes, y hablábamos del mundo, cómo se estaba pudriendo, cómo se empezaban a ver aberraciones dentro incluso de las iglesias, y que el mundo las está aceptando alegremente. El mundo ya le falta vista, le falta visión, incluso a aquellos que son elegidos por Dios, y esto es muy triste. Ya no se dan cuenta de que son engañados por el maligno, por el diablo, que está siempre pendiente de ver a quién puede engañar. Y recordemos que a un cristiano no le va a poseer, como puede poseer a una persona que no cree en nada, pero sí puede influirnos. Puede intentar engañarnos, porque esto es lo que persigue: engañarnos, asustarnos, amedrentarnos y autodestruirnos. Destruirnos, no autodestruirnos, porque esto ya lo hacemos nosotros. Y vamos a ver, y he dicho, cómo muchas veces no necesitamos ni al diablo para caer en las tentaciones, porque nuestra propia debilidad, nuestras propias malas pasiones nos llevan a autodestruirnos. Entonces, para tener un freno, necesitamos la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, no pensemos tanto en divertirnos, en gozar de la vida, que también Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que disfrutemos con nuestra familia, con nuestros amigos, que seamos siempre un consuelo para los que sufren, que ayudemos incluso a personas que no conocemos, pero que esto del disfrute, de la diversión, del entretenimiento, no nos robe la gloria de Dios. Porque muchas veces vamos a empezar a desviarnos del camino, no porque hagamos el mal, precisamente, sino porque esta, debilidad humana, recordemos a Jonás, que se escapó, que huyó del compromiso con Dios porque le entró miedo. Y Dios, misericordioso, cuando vio que Jonás se había arrepentido y le traga la ballena, lo vuelve a poner en el mismo sitio, y Jonás dice: ahora tengo que cumplir. Cuando no, recordemos que Jonás no tenía el Espíritu Santo continuamente, porque el Espíritu Santo venía y se iba. Nosotros lo tenemos siempre, los cristianos. Tenemos esta ventaja, ¿no? Para eso vino Jesucristo, para darnos al Consolador, como dijo él. Pero esta debilidad de Jonás la podemos tener todos. Por eso es importante que desde que ponemos el pie en el suelo ya empecemos a leer la Biblia. Desde que salimos a la calle pedamos la protección de Dios, porque no sabemos a lo que nos enfrentamos. El mundo está plagado de cosas malas, de personas que nos quieren hacer el mal, de circunstancias adversas a nosotros, de tentaciones, de peligros, y nuestros ojos se van tras esas, ilusiones. El diablo, yo he leído mucho a Balzac, me encanta, es un gran maestro para mí desde el punto de vista literario, y dice que, me parece que es Balzac cuando dice en una de sus novelas que Lucifer arrojó como un puñado de rubíes. Esto es muy bonito y lo podemos, desde el punto de vista espiritual, también lo podemos utilizar. El diablo muchas veces arroja la tentación en una forma agradable, porque él el pecado lo reviste de algo agradable. Hace ver aquello que es malo como si fuera bueno. Y en cambio el Señor, Dios, se sirve de lo malo para hacer el bien. Recordemos lo que hizo con Saúl, luego Pablo. Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a los cristianos, que los odiaba a muerte equivocadamente, porque el corazón de él estaba enfocado en Dios, pero estaba equivocado. Dios, como lo cambia, se le aparece Cristo, le dice: yo soy aquel, Señor, Señor, ¿quién eres? Yo soy aquel que estás persiguiendo. Le cambia y lo usa grandemente, es decir, lo malo lo convierte en bueno. En cambio el diablo lo bueno lo convierte en malo. Vemos cómo las posiciones son distintas. Entonces el hombre o la mujer que se consagra a Dios, porque aquí no hay ninguna diferencia, tiene que vivir de una manera distinta a cómo viven las otras personas. Tenemos que ser un ejemplo, pero yo no digo que yo sea perfecta y seamos perfectos y somos Dios y aquí todo lo que decimos está... No,
No. Consagrarse al Señor significa que Dios es lo primero para nosotros. Pero estoy hablando de una consagración total, como tuvo Daniel y Jeremías. También se puede uno consagrar a Dios y tener familia. Esto no es incompatible. Pero yo estoy hablando principalmente de la consagración total a Dios, que es un privilegio que el Señor da. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque son los que están más cerca del Señor, aunque es cierto que evidentemente nosotros todos podemos estar todo lo cerca de Dios que queramos. Dios no dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. Esto no. Pero sí que es verdad que el hecho de estar todo el día con Dios tiene unos beneficios que los demás no van a tener. Pero eso implica unas obligaciones tremendas. Y esto es lo que hizo el profeta Jeremías, esto es lo que hizo Daniel, esto es lo que hizo Samuel. Personas que estaban enfocadas completamente en Dios y estaban todo el rato pensando en el Señor y sirviendo a Dios. Y todo esto tiene unas obligaciones tremendas, unos beneficios tremendos, pero no todo el mundo puede resistirlo. Ah, es que yo no puedo servir a Dios, sí. Es igual, aunque seas madre de familia, padre de familia, es igual, le puedes servir a Dios, ¿por qué no? Pero evidentemente, esto es como un soltero o una soltera que no tiene las obligaciones de un casado o una casada. Tiene más tiempo para dedicárselo a Dios. Pues esto es lo mismo. Entonces no todo el mundo sirve, porque el Señor lo sabe, lo que podemos aguantar. Por eso hay que pedirle a Dios que no nos dé más de lo que podemos resistir. Esto también lo dije. Pedir a Dios que no os dé más de lo que podéis aguantar. Entonces dice Cristo, yo siempre lo digo, Señor, no me des más de lo que puedo aguantar. Porque el Señor sabe que somos débiles, se compadece de nosotros, porque nos ha hecho Él y evidentemente nuestra naturaleza no es una naturaleza fuerte. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, muchas veces nos vamos a caer y no vamos a aguantar, salvo que tengamos a Dios. Y Dios nos empieza a dar una fuerza. Es como, por ejemplo, cuando estamos atribulados, que parece que todo lo vemos negro y de repente vemos una luz. Esa es la luz de Dios. No te preocupes, hijo, no te preocupes, hija, yo te voy a fortalecer y te voy a dar un respiro, como el que ve una oasis en el desierto. Esto es la palabra de Dios. Y ahí dices, aquí estoy bien. Y en ese momento, lo he explicado muchas veces, pero es que en ese momento tu espíritu se eleva por encima de las miserias del mundo y empiezas a ver, haces así y ves los problemas muy pequeños. Pero de esto me preocupo yo, si no sé si mañana voy a vivir. Y como no sabemos lo que Dios nos tiene deparado, porque no lo sabemos, no somos Dios, pues Dios proveerá. Dios proveerá, como decía Abraham, otro hombre que estaba consagrado a Dios, estaba casado y Dios le dio el hijo que esperaba, pero tuvo que esperar. Fue una gran bendición para todos nosotros, Abraham, el padre de la fe, para los árabes, para los judíos, para los cristianos, para todo el mundo que cree en Dios. Yo haré de ti una gran nación y un gran pueblo, le dijo Abraham, el primer hombre, después de la Torre de Babel, que se consagra a Dios. El gran profeta Abraham fue profeta también. Y vemos como Dios lo saca, ya había hablado de Abraham, pero vemos como Dios lo saca de Ur de Caldea, es decir, de este paganismo, y lo lleva a la tierra prometida, que viene a ser la tierra de Dios, que viene a ser el paraíso de Dios. Y Noé igual, Noé estaba viviendo en un mundo completamente podrido, como Enoc, que se lo llevó Dios. Estaba la tierra, después del pecado original, después de una serie de generaciones, la tierra, cuando ya empezó a sobrepoblarse o a poblarse de mucha gente, que es cuando vemos lo de los ángeles caídos, empezamos a ver que aquel mundo estaba completamente podrido. Entonces, Dios le avisa a Enoc, le avisa a Matusalén y luego a Noé que tenía que destruir el mundo porque aquello ya era pues para acabar con la humanidad. Pero es que el hombre lo hubiera hecho.
No hacía falta que Dios destruyera nada, es que el hombre ya estaba dispuesto y se hubieran matado unos a otros. Entonces, para evitar esto, Dios provoca el diluvio. Pero recordemos el arco iris, que es la promesa que Dios le dio a Noé. ¿Para qué? Para decirle que nunca más iba a destruir la tierra con inundación, y lo va a cumplir. Y escoge a Noé, un hombre justo, temeroso y recto a los ojos de Dios. Él y su familia son los únicos que son salvos en esa generación. 8 personas. Y de los hijos de Noé viene la humanidad. Pero cuidado, que no pensemos que Dios hace las cosas precipitadas y se dedicó a decir, bueno, ahora todos muertos. No. Tuvo paciencia. Pero la paciencia de Dios no es infinita, porque entonces no habría justicia en él, no habría santidad. Por tanto, cuando llegamos a la Biblia, empezamos a conocer cuál es el carácter y el corazón de Dios, los sentimientos de Dios. David es un ejemplo como este gran rey de Israel va a ser usado por Dios, un pastor que lo va a convertir en rey, que va a ser una gran bendición para el pueblo de Israel, y a pesar del pecado que cometió, que lo pagó muy caro, sin embargo, como Dios no se olvida de él, y le dice que de su linaje saldrá el Salvador y no se va a extinguir, no se va a extinguir el linaje de David. Y así fue y así será, porque lo que dice Dios se cumple. Entonces vemos cómo el mundo no entiende lo que está ocurriendo. El mundo trata de responder a las grandes preguntas desde el punto de vista material. Van tras dioses ajenos, van en tinieblas, no saben por dónde van. Nosotros los cristianos no podemos actuar así. Y entonces nos empezamos a dar cuenta, ayer lo estaba hablando con estas amistades, nos damos cuenta de cosas que los demás ya no se pueden dar cuenta, porque están con un velo encima. Cuando venimos a la Biblia, nos hacemos cristianos, conversión, se nos quita el velo y decimos, ¿y esto qué es? Eso es como el espejo, ¿no? Que está sucio, no te ves hasta que te miras. Igual que a la calle tenemos que salir limpios y arreglados y presentables, ante Dios es lo mismo. No podemos acudir llenos de basura y de suciedad, quiero decir, con rencor al prójimo, con odio a los hermanos, con faltas, con suciedad, sino que tenemos que todos los días decir, Señor, te pido en el nombre de Jesús que perdones mis pecados, mis porquerías, mis suciedades y mis iniquidades, porque cada día pecamos. Y cada día, y con esto termino, tenemos que pedirle ayuda a Dios. No somos príncipes, ni reyes, ni dioses, ni diosas. Me refiero que no tenemos la patente de corso de hacer lo que nos da la gana. Ante Dios no hay reyes, ni hay papas, ni hay millonarios, ni hay gobernantes, ni hay blancos, ni hay negros, ni hay judíos, ni gentiles, ni franceses, ni ingleses, ni alemanes. Todos somos iguales. Ni mujeres, ni hombres. Todos aquellos que tienen sentido común ya son responsables a los ojos de Dios. Y por lo tanto, tenemos que tener una conducta apropiada y digna para Dios, si queremos cumplir con las normas de Dios. Y lo primero es el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Por eso quería hablar de la consagración a Dios, como estos grandes hombres y mujeres de la Biblia, Judith, Esther, Débora y otras, como la Virgen María, la Madre de Cristo, cómo se consagraron al Señor en su corazón y cómo fueron verdaderos creyentes, le dijeron sí a Dios, y las bendiciones que tuvieron no solamente para ellos, sino para los demás, usados para el bien y un beneficio para todos. Y esto es un poco lo que yo quería decir respecto de la consagración a Dios, y gracias por haberme escuchado.